¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Mes de la salud mental. 10 factores claves de éxito en su gestión. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Dayana Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación en el día de hoy. Vamos a estar hablando de este importante tema de la salud mental, entendiendo la salud mental como una clave para la productividad también de las organizaciones y para nosotros pues poder mantener esos entornos laborales saludables que normalmente buscamos en las organizaciones. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Recuerden, como siempre, estamos en un intercambio de conocimiento en este espacio que lo que nos va a permitir es poder tener herramientas para combatir esas dificultades del día a día y hacer un poco más amigables y amables nuestros entornos de trabajo. Entonces, la educación, como siempre, la arma más poderosa para cambiar el mundo, no lo olviden, eduquémonos, compartamos conocimiento, gestionemos conocimiento, que ahí está la clave de poder hacer cosas nuevas en ese conocimiento. Bueno, vamos entonces a hablar, parte de nuestro mes de la salud mental, de un tema importante, y son esos 10 factores claves de éxito que hay en la gestión de la salud mental dentro de la organización, para que podamos en efecto tener organizaciones con un muy buen nivel de salud mental. ¿Listo? ¿Cuáles son esos 10 factores que sí o sí tienen que estar para que podamos trabajar la gestión de la salud mental dentro de la organización? Así que nuestro objetivo general de hoy es identificar acciones que promuevan la salud mental en la gestión del líder con su equipo en la organización. Vamos a enfocarnos desde el liderazgo qué podemos hacer para gestionar la salud mental dentro del equipo. Nosotros en la organización pues tenemos varias vertientes desde las cuales podemos hacer gestión de la salud mental. Una son las políticas que hay en la organización, ¿verdad? Que bajan desde la alta dirección, esas directrices y esos lineamientos que pueden dar pauta para que podamos tener o bien una gestión organizacional bajo salud o una gestión organizacional que nos pueda estar generando alguna patología o pueda estar incrementando el estrés que al final nos pueda derivar en patologías. Pero también están los equipos que actúan como células, pequeñas células vivas de ese gran sistema organizacional. Así que intervenir en la raíz de la organización, en el corazón de la organización, que son los equipos de trabajo y sus líderes, nos va a ayudar a que si una celulita acá trabaja y otra celulita de acá trabaja y otra celulita de acá trabaja, comenzamos a ver cómo todo va como estallando a favor de la salud mental en todo ese sistema.
Por esa razón, empezar a gestionar la salud mental desde el liderazgo hace que en efecto poco a poco nuestra organización crezca a nivel de salud mental en todo lo que implica la organización general, en sus sistemas, en sus procesos, en su día a día, en sus rituales, hablando ya a nivel de cultura, en sus prácticas, en sus costumbres. Vamos a empezar a ver unos ambientes muchísimo más saludables. Esa es la razón por la cual vamos entonces a ver desde el liderazgo qué podemos hacer para gestionar. ¿Cuáles son esos 10 factores claves allí para gestionar la salud mental? Bien, entonces, como siempre, vamos a iniciar con una breve evaluación, un breve sondeo, como bien se llama, un sondeo para ver cómo estamos en algunos puntos claves que vamos a abordar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Gracias, doctora. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Recuerden que sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. La salud mental en países de alto ingreso tiene A, 43% de presupuesto sanitario, B, 2% de presupuesto sanitario o C, 15% de presupuesto sanitario. Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 51% nos dijo 43% de presupuesto sanitario, 5%, 2% de presupuesto sanitario y el 45% nos dijo que es el 15% de presupuesto sanitario. Vamos con la segunda pregunta. En 2021, la depresión A ha disminuido su incidencia, B continúa ocupando la principal posición en los trastornos o C es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Qué dicen ustedes? Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 4% dijo ha disminuido su incidencia. 90% continúa ocupando la principal posición en los trastornos y 6% es más frecuente en hombres que en mujeres. Bueno, muy bien, vamos con la tercera y última pregunta. El primer paso de una gestión organizacional con salud mental es A. Establecer por política mantenimiento de la salud mental. B. El diagnóstico precoz. C. Fomentar inteligencia emocional en el equipo. O D. Remitir a las personas a servicios de salud mental. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas. La doctora nos va a brindar las respuestas correctas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver los resultados de esta última pregunta. El 51% nos dijo establecer por política mantenimiento de la salud mental, 15% el diagnóstico precoz, 25% fomentar inteligencia emocional en el equipo y 9% remitir a las personas a servicios de salud mental. ¿Listo, Doc? Te dejo nuevamente con los participantes para que continuemos, por favor. Perfecto, bueno, muchas gracias. Vamos entonces a ir viendo a lo largo del taller cómo tenemos estos conceptos un poco más claros al final. La primera pregunta se las hice un poco más como para conocer lo que ustedes opinaban y pensaban, listo, más que como una evaluación. ¿Por qué? Porque pues realmente es algo que es crítico en nuestros países con el presupuesto que nosotros destinamos a los servicios sanitarios, encontrar cómo en efecto en países como Latinoamérica, como nuestros países latinoamericanos, pues el 2% es el presupuesto destinado del presupuesto sanitario a salud mental.
Pero lo más inquietante, y es un poco lo que quería que reflexionáramos, es que va direccionado en su gran mayoría a centros psiquiátricos. ¿Esto qué quiere decir? Que de ese presupuesto destinado muy poco va a otras áreas o ejes de la vida de las personas. Cuando estamos ya en un psiquiátrico, estamos hablando de un servicio sanitario hospitalario, ¿verdad? Donde estamos ya atendiendo casos, estamos ya revisando un poco como desde la patología y no desde la prevención. ¿Qué pasaría si nosotros comenzáramos a crear esa cultura que requiere la prevención y comenzáramos a destinar esos recursos también en otras áreas, como por ejemplo en las organizaciones, donde existiera un presupuesto que las organizaciones deben invertir o tuviesen para invertir en salud mental, para poder entonces así generar más recursos de prevención y factores protectores y no tener que destinar todo el presupuesto a ya atender casos cuando ya tenemos diagnósticos, cuando ya tenemos personas con patologías que ya están enfrentando pues más bien una recuperación o una reinserción en la sociedad posterior a incapacidades prolongadas o incluso a discapacidades que ya haya generado la patología. Entonces, es un poco la reflexión a ver cómo vamos entendiendo la salud mental como la base, como la gasolina de nuestra sociedad y por lo tanto de nuestras organizaciones. Si hay salud mental, entonces vamos a tener seres humanos activos, productivos, seres humanos funcionales que nos van a ayudar en efecto a crecer con el negocio, a crecer como sociedad. Pero si no lo hay, si hay ausencia de salud mental o de bienestar en este sentido, pues vamos a encontrarnos ya con un déficit importante de productividad en estos colaboradores. De modo que la reflexión es un poco para entender que primero necesitamos darle más importancia a la salud mental como país y en efecto tratar de ver de qué manera distribuimos pues nuestros presupuestos, incluso los que tenemos en la organización, en talento humano, en seguridad y salud en el trabajo, para poder destinar parte de ese presupuesto a actividades que nos hagan en efecto prevención y no únicamente atención o gestión de casos. ¿Listo? Y sí, pues muy bien, como contestó la mayoría, el 43% entonces viene siendo ese presupuesto que destinan países de altos ingresos para gestionar la salud mental. Además, la OMS este año nos dijo también un punto importante y es que la depresión sigue siendo uno de los o tal vez el trastorno más prevalente e incidente en la población a nivel mundial. Seguimos teniendo la depresión como uno de los trastornos, o por así decirlo, el principal dentro de nuestra población afectada en términos de salud mental. Teniendo en cuenta de eso que son las mujeres las que se siguen viendo más afectadas, de manera que al estar puntuando, incluso haber visto desde el año pasado que estos índices han incrementado y que se ha visto una aparición mayor de casos en depresión y ansiedad, sobre todo a nivel laboral, pues estamos viendo que en efecto la salud mental, sin duda alguna, va a ir tomando cada vez más relevancia en la población y va a ir ganando más espacio en este tipo de encuentros, en charlas con líderes, en organizaciones, con gerentes, porque finalmente, lo que les decía hace un momento, si no hay salud mental, entonces no va a haber tampoco colaboradores productivos y colaboradores que de alguna manera sean útiles para el crecimiento y la salud de nuestros negocios. Entonces, esa pregunta era un poco más reflexiva como para también ver qué consideraban ustedes, en qué posición estaban ustedes asignando la salud mental. Entonces, bueno, como en efecto se pueden dar cuenta, sí, países de ingresos altos, 43%, nosotros 2%. Así que hay que trabajar por eso. Bien, recordemos el concepto de salud mental. Recuerden que cuando hablamos de salud, hablamos de estado de bienestar, no hablamos de ausencia de enfermedad. Entonces, ¿puede alguna persona que por genética, por condiciones ambientales y de crecimiento y demás, que haya desarrollado, por ejemplo, un trastorno afectivo de la bipolaridad, tener una vida funcional, tener un estado de bienestar y considerarse saludable? Sí, sí puede. Bien, pero ¿qué tiene que hacer esta persona? Mantenerse activo en el sistema de salud,
contribuir con su salud, tener hábitos de vida adecuados, asistir a sus terapias, tener su tratamiento farmacológico al día, y en esa medida, desde que esté controlada la patología, pues entonces vamos a tener en efecto un estado de bienestar, ¿vale? Basal. Es decir, puede haber algunos picos de crisis que pueden pasar, pero en términos generales la persona puede ser funcional, puede ser más que funcional, incluso puede ser productiva, creativa, incluso que el trabajo sea un elemento clave para mantener esa estabilidad y ese bienestar. Entonces, puede ser una muy buena combinación allí con el trabajo, pero todo depende de qué tanta importancia le demos a la asistencia y a la utilización de estos recursos de salud en salud mental. Entonces, una persona que tiene un estado de bienestar en salud mental es una persona que desarrolla sus capacidades, que es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, entendiendo que el estrés va a pasar, va a estar ahí, es natural y de hecho es necesario. Entonces, el hecho de poder enfrentarlo quiere decir que tengo la percepción de que mi yo completo, integral, tiene lo que se necesita para responder ante esa situación de estrés. Si eso lo logro, entonces lo puedo manejar. Y en ese sentido, tengo un buen afrontamiento del estrés. Es capaz de trabajar de forma productiva, no solamente cumpliendo con lo necesario, con lo mínimo requerido, sino que al ser productivo, pues es capaz de dar más, de ser creativo, de tomar decisiones, de resolver problemas tanto simples como complejos. Bien, entonces es una persona que tiene sus capacidades y sus recursos intactos al servicio de, en este caso, el trabajo. Y además es capaz de contribuir a su comunidad. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto de salud mental al que todos debemos tratar de llegar y pues promover dentro de nuestra organización. Concepto de patología, entonces, en salud mental. ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué sería lo que no podemos considerar como saludable? Entonces, estamos hablando ya que el concepto viene de los estudios de la conducta anormal. Es decir, cuando nosotros consideramos esto, acá, como una conducta normal, y vemos que la persona no es productiva, no logra enfrentar el estrés de manera adecuada, tiene una regulación emocional pobre, sus recursos para tomar decisiones y para resolver conflictos están comprometidos, comenzamos a ver entonces que puede estar sucediendo algo y que podemos estar hablando de un trastorno mental. Si no aportan a la comunidad, si no construyen y mantienen sanas relaciones interpersonales. Entonces vemos como una serie de síntomas que pueden estar allí representando alguna alteración de la salud mental. ¿Cuáles son esos criterios de anormalidad? Entonces, primero tenemos que ver la frecuencia con la que se presentan esas conductas que llamamos como anormales, por así decirlo. Entonces, puede que en algún momento de la vida nosotros hayamos tenido una situación que nos haya impactado de tal manera que hayamos empezado a tener esas conductas, pero nos recuperamos, salimos de esta situación y logramos como de alguna manera como volver resilientemente a ser funcionales al poco tiempo. En cambio, si eso pasa, se repite, se mantiene en el tiempo, ¿vale? Y además es de alta frecuencia, entonces ya podemos estar viendo que de pronto no era un momento específico del cual teníamos que responder y salir de él, sino que puede estar pasando algo más. Además, un criterio importantísimo es el desarrollo social de la persona, entonces que logre tener expectativas alineadas a la realidad, que cumpla con las normas sociales y culturales del entorno en el que está. Es decir, que pueda adaptarse y funcionar adecuadamente dentro de ese entorno social, entendiendo dentro de las relaciones sociales también la interpretación y el análisis y la toma de decisiones con base en la identificación de emociones de los demás, que pueda entenderse emocionalmente y socialmente hablando en esa comunidad. Otro tema importante es el criterio subjetivo que tenga la persona y es quejas que la misma persona tenga frente a su funcionamiento, bien sea social o intrapersonal, que pueda decir como, mira, algo está pasando, yo siento que esto ha cambiado en mí, siento que ahora me cuesta más hacer ciertas cosas. Esa queja subjetiva es un indicador muy importante.
Y por otro lado, finalmente hablando, tenemos el criterio biológico y es que empecemos a evidenciar que hayan cambios biológicos en la manera en cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, que algún trastorno diferente, que no sea mental, que pueda estar en este momento afectando también la patología ya a nivel psicológico. Entonces, de alguna manera que tenga una repercusión o que haya habido un cambio biológico que genere ciertas conductas nuevas, por ejemplo, un accidente que haya tenido un impacto a nivel cerebrovascular, que pueda comenzar a generar cambios estructurales y funcionales dentro de nuestro cuerpo que nos vaya a llevar a presentar alguna conducta anormal, entre comillas, pues como estamos diciendo dentro de este lenguaje, ¿no? Dentro del criterio ya desde la salud y la patología. Bien, entonces tenemos que procurar entonces estar dentro de este entorno saludable de bienestar que estamos acá viendo y evitar que tengamos estos criterios de anormalidad o conductas que conocemos como conductas anormales dentro de lo que son las conductas de salud mental. Bien. ¿Cuáles son? Esto también es un recorderis, lo hemos visto en otros espacios que nos hemos encontrado, pero es importante que hoy en el mes de la salud mental lo tengamos más presentes que nunca. Y son los factores determinantes de la salud mental. El primero de ellos vamos a ver que se trata del comportamiento y el estilo de vida. Los hábitos que nosotros desarrollamos hablan mucho de nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer, del nivel de importancia que nos damos a nosotros mismos dentro de todos los elementos a los que debemos responder, qué tan prioritarios somos para nosotros mismos y qué tanto nos cuidamos, qué tantas conductas saludables tenemos y seguras, sobre todo. Ese hace el 43% de este 100% de factores determinantes. Es el más importante. Es decir, yo puedo tener un excelente servicio de salud que corresponde solamente al 11%, puedo tener un ambiente o un entorno saludable donde mis compañeros de trabajo sean compañeros emocionalmente saludables, que brindan apoyo, donde hay una buena relación, donde mi jefe es un jefe que no promueve el estrés, donde hay gestión de todos los factores psicosociales, pero pues al final eso es solo un 19%. Y además puede ser que sí haya un componente hereditario en mí, que hace parte de ese 27%, que pueda estar allí presente y que pueda generar más adelante la activación de algún síntoma de salud mental. Sin embargo, tendría yo que tener casi que esos tres al tiempo que estén bastante afectados para desarrollar una patología que sea incluso por encima del 43% de comportamiento cuando yo tengo un comportamiento absolutamente seguro, saludable en términos de salud mental con los mejores hábitos. Si yo tengo todo esto en excelentes condiciones, pero mi comportamiento no tiene los mejores hábitos en salud mental, yo voy a tener sin duda alguna sintomatología o alteraciones de la salud mental. Porque al final es ese comportamiento el que es clave dentro de la prevención y del cuidado de la salud mental. ¿Qué quiere decir ese comportamiento? Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, de los hábitos de sueño, que tengamos clara cuáles son esas pautas de higiene del sueño que tenemos que tener, hablamos de la alimentación, hablamos de la actividad física, hablamos de la introspección, el autoconocimiento y también el aprendizaje de aquellas conductas saludables, como por ejemplo llevar a cabo un diario de emociones, el diario del agradecimiento, la prevención del estrés, la gestión de los conflictos, la gestión del tiempo, cosas que hemos ya hablado en otros espacios y seguro ustedes también los han escuchado en otros espacios, pero que al final hacen parte de nuestras decisiones implementarlos y ponerlos en práctica. Si ese comportamiento se da alineado a lo que es el autocuidado y el autocuidado sobre todo de la salud mental, yo ya tengo un 43% ganado de prevención y ya tendría que entrar a mirar los demás para pues ver si hay o no hay riesgo de tener más adelante alguna alteración en salud mental. Pero con ese 43% ya pues vamos bastante bien y bastante adelantados. Así que sí es mucho lo que nosotros como individuos podemos hacer. Nosotros mismos responsables de nuestra salud mental, hay mucho que podemos hacer. Ojo con esas frases de es que fulanito de tal me pone de mal genio o saca lo peor de mí
o es que definitivamente mi jefe no sabe cómo tratarnos y provoca en nosotros que, mejor dicho, explotemos y nos descontrolemos. Porque al final es la autorregulación emocional y la gestión emocional propia, intrapersonal, la que hace que nosotros percibamos esas situaciones y tomemos la decisión de reaccionar a ellas. De manera que, si se dan cuenta, somos solamente nosotros mismos los que decidimos cómo sentirnos en determinadas situaciones. El entorno es solamente el 19%, solamente, de un 43% que sí depende de nosotros. Entonces, nosotros somos quienes tenemos la decisión al final de interpretar ese mensaje que viene, de darle un significado y de reaccionar a él. Así que por más difícil que sea ese compañero de trabajo, por más difícil que sea nuestro jefe en algunas ocasiones, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra salud mental y somos los que decidimos cómo vamos a reaccionar. Así que 43% clave, nuestro comportamiento, nuestro autocuidado, nuestro pensamiento, ¿listo? Nuestras emociones. Muy bien. ¿Cuáles son entonces esos signos de alarma que tenemos que tener en cuenta? Primero que todo, cuando ya nosotros comenzamos a ver que no nos disfrutamos las cosas que hacemos, sobre todo aquellas cosas que antes eran llamativas para nosotros y nos gustaba hacerlas. Empezamos a ver que no, algo lo estamos dejando un poco de lado, algo no nos está gustando de eso, hay ahí algo que puede estar pasando. Cansancio, un cansancio que no se recupera con el descanso, un cansancio que comienza como a pesarnos en los hombros durante el día, donde en la noche nos acostamos a dormir y seguimos como con ese cansancio al siguiente día. Tristeza la mayor parte del tiempo, baja atención, bajo nivel atencional, entonces empezamos a perdernos información o nos cuesta concentrarnos o comenzamos a tener como pequeños lapsus de memoria donde decimos, miércoles no me acordé de eso, porque de pronto no estábamos poniendo atención en el momento en el que se nos dijo o no la atención que requería. Déficit en memoria, precisamente de esos lapsus de los que hablo, entonces se nos olvidan cosas que normalmente no se nos hubieran olvidado antes o que son parte de nuestra rutina y que son muy importantes cumplir, pero a veces como que se nos pasaron y no entendemos por qué o cómo pasó. Ansiedad y agitación, entonces esa preocupación constante, como que algo no está bien, algo, sentimos como que algo nos va a pasar, como que hay una preocupación ahí latente, como que comenzamos a pensar más sobre el futuro y a revisar cada vez más lo que pasa el futuro, a revisar también lo que hicimos en el pasado, muchas veces a ver qué fue lo que hicimos. Esa agitación y esa ansiedad, como que no nos hallamos, estamos un poquito incómodos y no sabemos por qué. Problemas de sueño, dolores musculares, dolores de cabeza, malestar estomacal, reflujo, acidez, que no tengan otra causa, pues, que esté más relacionada con lo emocional. Irritabilidad, incluso irritabilidad puede estar allí como mezclada con otras emociones. Digamos que más que solo la irritabilidad puede haber una variación emocional. Eso es un signo de alarma cuando estamos con esa labilidad emocional. Desesperanza, ya como que no sentimos que por más que hagamos las cosas no van a cambiar. Sentimientos de inutilidad o de muy baja autoestima, que nosotros no valemos, no le agregamos valor al grupo, que da la misma si vamos a la oficina o no, si estamos en nuestro equipo de trabajo o no, da igual. Esos sentimientos nos están dando razón de que algo está pasando. Y la culpa, un sentimiento de culpa persistente, aun cuando en efecto pues no haya una culpa como tal evidente u objetiva, siempre hay una base de realidad para todos estos signos que estamos acá hablando, pero se distorsionan un poco y comenzamos a tenerlos ya como que no son tan alineados a la realidad, ¿vale? Y como que empezamos a ver ese juicio de la realidad como que se distorsiona un poquito y comenzamos, aun cuando no en efecto pues haya una culpa clara, pero sentimos que la hay y que recae sobre nosotros, sobre nuestra responsabilidad y nuestra idea persevera allí en esa culpa. Entonces algo sucede ahí. Estos son signos de alarma que quería contarles en especial, bueno, tanto para ustedes los que están escuchando esta charla para que lo puedan tener en cuenta, como para quienes en este momento nos acompañen siendo líderes también de equipos de trabajo. ¿Por qué?
A veces vemos esto en la gente y no, de alguna manera como que decimos, algo le estará pasando, pero no indagamos mucho y a veces pensamos que la persona simplemente tuvo un mal día o le damos ciertas etiquetas o nombres a esas personas y decidimos evitar, como por ejemplo, no, es que fulanita tal, ella siempre es conflictiva, ella siempre es depresiva, ella siempre es así, es su forma de ser, es difícil, y como que de alguna manera comenzamos a poner barreras en esa relación. Cuando identifiquemos estos signos de alarma en nosotros mismos o en alguien más, es importante que los escuchemos y atendamos y podamos recomendar también la asistencia incluso a personas de la salud mental que estén en la organización o a servicios que la organización nos pueda remitir, porque en efecto algo puede estar pasando que dejar pasar no nos va a ayudar en un futuro y podemos estar teniendo luego una patología ya diagnosticada. Mientras más temprano identifiquemos, va a ser mejor siempre para la recuperación de esa persona y también para el equipo de trabajo que trabaja con esa persona. Entonces, ¿cuáles son esos 10 factores claves de éxito en la gestión que nos van a promover salud mental? ¿Listo? Desde el liderazgo. Lo primero, no podemos entender la salud mental dentro de la organización como un área chiquitica que allá trabaja recursos humanos o seguridad y salud en el trabajo y que como que eso es allá. Nosotros tenemos que entender la salud mental de la organización como algo que es base, o sea, es el ingrediente base de toda la estructura organizacional. Si hay salud mental, la organización funciona. Si no lo hay, la organización no funciona. Y no se trata de tener casos aislados como 3, 4, 5 personas que uno ya tiene identificadas y que están trabajando y que están en cuidado de la salud. No se trata de eso, se trata de promoverla y de cuidarla, ¿vale? No solamente hablamos de quien ya tiene la patología, sino de la salud que todos en este momento conservamos, es mantenerla, ¿sí? Que la organización se vuelva un catalizador de esa salud mental, un ente que ayuda a mantener esa salud mental y a promover esa salud mental. Entonces, como esta mapica que tenemos acá en esta imagen, que le entra el sol, le entra un rayito de sol y la mantiene, ese rayito de sol es la salud mental para la organización, ¿ok? Entonces, a esa matica hay que regarla, sí, hay que darle abono, sí, claro que sí, pero si nosotros no la tenemos en el entorno que ella necesita, con la luz que necesita, podemos igual, aunque le demos todo lo demás, podemos estar afectándola y la podemos estar dejando morir. Entonces, en la organización pasa lo mismo, le estamos dando el salario cumplidamente a la gente, le estamos dando todo lo que necesita en términos de seguridad, sus elementos de protección personal, todo muy bien, pero no le estamos dando esa luz de salud mental o por el contrario estamos poniéndolas en un entorno donde esa luz se bloquea, la luz de la salud mental no llega. Entonces hay como un paraguas, como una sombra que constantemente la está tapando, que no deja que esa salud mental llegue. Entonces, por más que estemos cumpliendo con lo demás, la persona va a estar igual comprometida en términos de salud y podemos estar arriesgando pues incluso su vida, porque ya saben, ¿no? Una crisis en salud mental o una alteración en salud mental puede también poner en riesgo la vida durante el ejercicio laboral. Entonces, la política de salud mental es lo primero en lo que tenemos que enfocarnos, es el primer paso, es decir, tiene que haber un acuerdo desde la alta dirección en que esta luz de salud mental tiene que caer sobre toda la organización. A todo el mundo hay que iluminarlo por igual con todo este tema de la salud mental, con las actividades, con las prácticas, es decir, esto tiene que ser la base, esto es el alimento principal de la organización. Entonces, debe haber, claro, dentro de los líderes de la organización, unos lineamientos y unas pautas que promuevan la salud mental en los equipos de trabajo. Debe estar claro también para todos que la salud mental es prioritaria, que cuando identificamos condiciones de riesgo, debemos inmediatamente corregirlas para que la salud mental se preserve. Debe haber claridad en los líderes de qué hacer en caso que alguien necesite una asistencia inmediata de salud mental, qué línea deben utilizar, a quiénes deben llamar, cuál es el procedimiento dentro de la organización, ¿sí? En caso tal de un evento de riesgo donde la persona incluso haya podido atentar contra su integridad física, ¿qué puede hacer el jefe? ¿Qué debe pasar?
Entonces, debe haber una política de salud mental. ¿Listo? A veces yo les voy a decir, cosa que pues es un poco desafortunada, pero a veces esto comienza a ser importante cuando ocurren eventos o calamidades dentro de las organizaciones. Es decir, cuando tenemos un evento, un intento de suicidio o incluso un suicidio ya materializado, ahí es donde la organización dice, oh, tenemos que hacer un procedimiento de seguridad en caso tal. Tenemos que sacar una política de salud mental. Tenemos que hablarles a los compañeros de trabajo sobre la salud mental y el autocuidado. No es sino hasta cuando pasan esas situaciones que empezamos a darle relevancia al tema. Entonces, para evitar y para lograr tener esto de raíz, esta luz dentro de la organización constantemente, regando esas plantas y bañándonos a todos con el cuidado que es la salud mental, tenemos que tener una política y un procedimiento estructurado. Tiene que ser, tenemos que conocerlo, todos los líderes, los compañeros de trabajo, es importante, ¿ok? Entonces, este es el elemento básico, ese es el primer paso. Otro paso importante, otro factor clave en la gestión es que sepamos cuándo está sucediendo algo. Cuando digo diagnosticar oportunamente, yo no estoy hablando específicamente de que venga un psicólogo o un psiquiatra o un profesional de la salud mental a dar como tal un diagnóstico. Hablo de una identificación temprana de que algo está pasando. Entonces, como los líderes son el primer contacto y casi que a veces es como el más cercano del colaborador con su organización, están los compañeros de trabajo, pero el líder está también muy ahí, está presente. Entonces, los líderes tienen una misión importante y es estar pendiente y estar atento. Y fíjense que el video que pusimos al principio de este webinar lo dice también. Hay que estar presentes y atentos a lo que pueda estar sucediendo con nuestros colaboradores. Entonces, hay que escuchar atentamente, no solamente oírlos, sino escuchar lo que está pasando e identificar si hay cambios en el comportamiento, cambios en el estado de ánimo, cambios en la postura corporal, en la productividad. Todo eso son señales que pueden decir, ojo, que algo está pasando. Y alzar la mano oportunamente y decir, yo creo que mi colaborador está atravesando una situación complicada, difícil, ayúdenme, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo acudir? Brindémosle la asistencia que requiere. Identificar oportunamente nos ayuda a que podamos atender también en el momento que era, en el momento justo, y poder brindarle a ese colaborador la orientación que necesita para salir adelante en la situación que pueda estar atravesando. ¿Listo? Entonces, no olvidar que como líderes se tiene la capacidad de conocer la realidad de cada colaborador y es en muchas ocasiones el primer contacto del colaborador con la organización. Sabemos de sus familias, sabemos qué está pasando al interior de sus familias muchas veces. Entonces, sentarse a hablar con él es más que cumplir con un requisito a veces de talento humano para mejorar el clima laboral. Se trata en efecto de cuidar ese ser humano que está allí brindando sus servicios a la organización y que está colaborando para que ese grupo de trabajo cumpla con las metas y los objetivos anuales. Más allá de esos indicadores de productividad que este colaborador cumple, es un ser humano que debemos cuidar. Entonces, escuchar atentamente ayuda a que podamos diagnosticar, ¿sí? Identificar oportunamente algo que pueda estar pasando. Bien. Tercero, desarrollar actividades para reconocer y fortalecer el estilo de afrontamiento. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, todos tenemos un estilo de afrontamiento, todos sabemos cuáles son nuestras estrategias de afrontamiento. A veces no las identificamos claramente, a veces creemos que son una cuando en realidad estamos usando otras. De discurso sabemos qué es lo que debemos hacer ante una situación y un problema, pero a veces no lo aplicamos tan bien. Entonces, como organización y como líderes, pues en efecto tenemos que promover estos espacios. O sea, eso es un poco como también cuando hablamos de creatividad e innovación. Queremos que nuestros colaboradores sean creativos e innoven, pero no les damos el tiempo de estudiar, de ver qué está haciendo el mercado, de salir a ver afuera qué está pasando para poder traer ideas nuevas y ser creativos. Un poco pasa lo mismo acá. Queremos que nuestros colaboradores tengan salud mental, sean excelentes gestionando sus emociones, puedan afrontar el estrés, sepan manejar el estrés, pero como líderes a veces no les damos el espacio de aprender cómo hacerlo, ¿sí? O no fomentamos el espacio dentro del equipo para practicar esas conductas
esas estrategias de afrontamiento. Entonces, pues eso se va quedando ya como que el conocimiento de la charla de principio de año, que sabemos que fue muy interesante, nos quedó en el corazón esa sensación de agrado de la charla, pero ya hemos perdido casi toda la información, nunca lo pusimos en práctica, entonces lo que aprendimos no quedó. Entonces, como líderes debemos no solamente promover la participación en esas actividades, sino la práctica dentro del equipo de lo que aprendemos en esas actividades. Es decir, desarrollar actividades que ayuden a reconocer y fortalecer el estilo de afrontamiento. Como líderes, miren, equipo, esta charla del lunes pasado estuvo muy buena, vamos a ponerlo en práctica. Entonces, el viernes nos vamos a reunir, quiero que cada uno me diga de qué manera va a aplicar algo de lo que vio en esa charla para el bienestar de nuestro equipo. Media horita, de 8 a 8 y media, vamos a arrancar el día con esa charla entre nosotros y vamos a empezar a poner en práctica eso que aprendimos y que vimos. Esa es la única manera en que en verdad todo lo que nosotros hablamos para ustedes sirva. Miren, no solamente soy yo, somos muchos los que en prevención, en seguridad y salud en el trabajo hablamos a diario para las organizaciones y para los equipos de trabajo. Y es muy poco ese conocimiento aterrizado que uno realmente ve que la gente pone en práctica. Les encanta escuchar, yo sé que les encanta aprender, pero son muy pocas las personas que en efecto llevan esto a la práctica y lo ven ya materializado en el día a día del equipo. Entonces, un paso muy importante como líderes y dentro de gestión también de la organización y como compañeros de trabajo, para poder gestionar la salud mental dentro de la organización, hay que poner en práctica lo que aprendemos. Ese conocimiento que está allí, hay que aterrizarlo en el día a día. ¿Listo? Entonces, recuerden que el afrontamiento se refiere a los esfuerzos que hacemos para responder a las situaciones que nos generan estrés. Entonces, ¿cuáles son esos esfuerzos? ¿Cuáles son nuestros estilos de afrontamiento? Vamos a estudiarlos como equipo, cómo nos definimos, cuáles son nuestras estrategias para afrontar los problemas, qué es lo que tenemos que mejorar y comenzar en efecto a trabajar sobre ello. Pero claro, hay que invertir tiempo. Eso es claro, o sea, no podemos mejorar esto si solamente esperamos que solito pues llegue, ¿no? En el día a día. Hay que invertirle tiempo a hablarlo, a discutirlo, a ponerlo en papel y a ponerlo en práctica. Bien. Cuarto punto, favorecer encuentros personales y de introspección. Entonces, donde la gente tenga la oportunidad, ellos mismos, de encontrarse, de reflexionar, de saber cómo están haciendo las cosas dentro de la organización. Esta introspección puede estar acompañada con el jefe, entonces son muy buenas las charlas uno a uno, donde el jefe se siente con sus colaboradores individualmente a hablar de temas de introspección, de cómo estás tú, cómo te encuentras, has tenido momento de reflexionar sobre lo que ha pasado en el último mes, has procesado toda la situación que hemos vivido durante todo este ciclo de la emergencia sanitaria, por ejemplo. Tuvimos este problema la semana pasada, vi que lo resolviste, pero ¿cómo te sientes al respecto? ¿Qué encontraste de ti? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué aprendiste de ti mismo en esa situación difícil que enfrentamos? ¿Qué podemos hacer para la próxima vez? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte y apoyarte en esto? Entonces, son esas charlas las que poco a poco van llevando a la persona con ese tipo de preguntas a ir reflexionando y a ir abriendo cada vez más espacios de introspección para también darse cuenta, pues, qué es lo que debe mejorar y que también lo pueda hacer. El autoconocimiento es la clave de la salud mental. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me conozco a mí mismo, entonces logro entender de qué manera puedo mejorar y puedo hacer esos cambios que necesito hacer. La introspección mental, emocional y corporal, los conflictos no resueltos, las heridas emocionales que cargamos, las motivaciones arraigadas a nosotros que definitivamente nos funcionan para salir adelante y cumplir con un propósito y un sentido de vida. Nuestra autoestima es muy importante y el líder que cultiva la autoestima de sus colaboradores tiene ya un gran camino ganado en términos de gestión de salud mental. Y no se les olvide que hay que fortalecer la percepción, el pensamiento y la conducta de nuestra gente. ¿Listo? Como quinto punto, identificar las emociones en el equipo. Hay que aprender a leerlos. ¿Qué es lo que está pasando emocionalmente? ¿Cuál es la emocionalidad de nuestro equipo de trabajo? Tanto intrapersonal como interpersonal, es decir, del individuo como
de la interacción de ese individuo con otros individuos. Entonces, hablamos de conocerse y conocer la emocionalidad, hablamos del pensamiento, emoción y acción, es decir, nuestro pensamiento genera una emoción que a la vez genera una conducta. Entonces, ¿cómo está pensando la gente? ¿Cómo está reaccionando emocionalmente? ¿Cuál es la capacidad de elección que tiene la persona frente a la emoción que se está viviendo? Es decir, el clima emocional que hay en ese entorno de trabajo, en ese equipo de trabajo que puede estar favoreciendo ciertas conductas y que puede estar impidiendo que otras surjan. Y la autoestima y las fortalezas del equipo como un factor protector clave de la salud mental. Como punto número 6, esto que acabamos de ver en el punto quinto, pero aplicado en la gestión del líder. Acá es el líder que lo analiza, lo comprende, lo entiende. Como compañeros de trabajo igualmente lo entendemos, qué motiva la conducta de estas personas, su emoción cómo está, cómo se conoce la emocionalidad del equipo y la autoestima y las fortalezas del equipo, y acá lo ponemos en práctica. Entonces se integra a la gestión todas esas prácticas que, basadas en la comunicación y la resolución de conflicto, nos ayuda a gestionar la emocionalidad también de ese grupo. Entonces, por ejemplo, se reserva un espacio dentro de las reuniones que me permita hablar con mi equipo de cómo nos estamos sintiendo. No necesariamente en forma general, porque la gente va a decir, bien, estoy bien. Hay que hacer preguntas puntuales. ¿Cómo te estás sintiendo respecto a esto? ¿Cómo se han sentido respecto a esta situación? Eso que pasó la semana pasada, ¿cómo los hizo sentir y cómo les está impactando esta semana? ¿Sí? Eso hace que la gente comience a profundizar más en sus emociones y evitemos esa barrera natural de decir, bien, bien, todo bien, gracias, como que esa diplomacia que a veces tenemos que, pues, más allá de una conversación superficial no nos lleva a nada, ¿no? Llevar un autorregistro de las emociones que se viven, eso hay que promoverlo dentro del grupo. Hablar abiertamente de esas creencias que tiene el equipo, que está pasando, ustedes qué creen, por qué creen que pasó esto, para ver también qué están pensando. Reforzar la gestión adecuada de los conflictos y la expresión auténtica de lo que estamos pensando con asertividad. Por eso digo, prácticas basadas en la comunicación asertiva. Y siempre tener relaciones positivas. Las relaciones positivas son relaciones que se construyen empáticamente. ¿Listo? Se construyen. Bien, en el puesto número 7, entonces, tenemos, en efecto, 7 claves que nos van a ayudar a prevenir el estrés. La primera es promover rutinas en el equipo. Promover rutinas, es decir, que como equipo de trabajo tengamos una rutina marcada. Eso nos ayuda a ordenarnos y a encontrar. Dedicarse tiempo personal como líderes de la organización, también hay que tener tiempo personal. Ustedes están a disposición de los demás, pero también tienen que estar a disposición de ustedes. Y nosotros como compañeros también tenemos que saber escuchar que el líder tiene sus necesidades también de tiempo personal y debemos respetarlas, porque al fin y al cabo, no por ser el jefe está 100% dispuesto y disponible, aunque tenga la mejor actitud. Debemos cuidar también su tiempo libre y debemos cuidar también su salud mental. Fomentar el respeto entre todos por los descansos de todos. Descanso, respeto de la higiene del sueño, respeto del tiempo de ocio, respeto del tiempo libre. Fomentar la alimentación saludable y los espacios para cada comida, darle a la persona sus espacios para alimentarse bien, para hacer ejercicio. Trabajar con base en la gestión efectiva del tiempo, eso ayuda a prevenir el estrés. Desarrollar actividades de ocio con el equipo, interactuar entre todos, es un factor clave de la salud mental dentro del equipo de trabajo. Y fomentar la familia como el pilar de toda la organización. ¿Ok? Ese es clave. Si nuestra familia es nuestro pilar, nuestro propósito, nuestro sentido, nuestra razón de ser, así mismo lo debe ser para toda la organización. Y eso se tiene que traducir en el día a día de la organización, donde le demos el lugar que corresponde a las familias de cada colaborador. Bien, en el puesto número 8 entonces tenemos la clave de fomentar las prácticas y los espacios con el equipo de trabajo orientados a la prevención del estrés, que hagan actividad física, tengan gimnasio, que tengan la oportunidad de ser creativos, de hacer cosas diferentes, evitar la monotonía, que puedan tener momentos de relajación, momentos donde las personas puedan estirarse, donde puedan
poner como todos sus músculos en una mejor disposición, donde puedan descansar, donde puedan hacer actividades artísticas o plásticas de otro tipo de índole distinto al trabajo administrativo que a veces es el que más hacemos, donde podamos socializar y crear lazos vinculares con nuestros compañeros de trabajo y en efecto también donde podamos responder con orden y con una buena organización al resto de actividades que también tenemos como nuestras citas médicas o como esas actividades familiares a las que debemos asistir y tenemos programadas previamente. 9, promover el apoyo social. Entonces, como líderes, como organización, debemos buscar que los equipos de trabajo tengan unos vínculos afectivos fuertes donde haya empatía y reconocimiento de la importancia del otro. Así que buscar que los colaboradores desarrollen relaciones de confianza, lealtad, basadas en el respeto mutuo y la empatía. La única manera de hacer eso es conversando con la gente, dialogando, conociéndonos entre nosotros, encontrando puntos en común con el otro, gustos, afinidades, intereses compartidos, donde podamos interactuar como amigos en diferentes espacios, no únicamente en los espacios de la actividad recreacional que hicimos. Eso es importante, pero es que esto estoy hablando ya es del día a día. Un compartir, un refrigerio, una visita, una llamada, es el día a día, es ahí donde se van construyendo las relaciones de confianza. Vamos a mantener esos vínculos transformadores y optimistas entre los colaboradores, evitando que la gente se aísle, promoviendo el diálogo, expresando emociones asertivas y sobre todo trabajando esas estrategias de afrontamiento de tipo social, donde el grupo es lo primero. Una organización que convoca a los equipos de trabajo a ser vinculares y a ser afectivos es una organización que entiende la razón del apoyo social. Y no esa frase que a veces escuchamos donde decimos, es que aquí no vinimos a ser amigos sino a trabajar. Porque el que diga eso está ya desconociendo lo que hay, el trasfondo que hay detrás del apoyo social y cómo el apoyo social es clave para la productividad también del equipo. ¿Listo? Y finalmente, remitir al colaborador a servicios de asistencia profesional en los momentos claves cuando percibamos que se necesita. Un gran sufrimiento subjetivo. Quejas que de verdad la persona diga, no puedo más, estoy cansado, me siento mal, ese tipo de situaciones. Dificultades para funcionar en la vida cotidiana, cuando veamos que en efecto a la persona le cuesta responder al día a día. Conflictos interpersonales con gente del equipo, con gente de la organización, miedos que se puedan evidenciar que además sean difíciles de manejar y que impliquen también sentimientos de culpa, ansiedad, nerviosismo que evidenciemos, excesiva tristeza, problemas con el sueño que sean persistentes, que vemos que la persona sigue llegando cansada, no descansa bien, conducta muy extravagante, también eso es un síntoma, incapacidad ya de alguien que pueda estar acompañándolo, un compañero de trabajo, alguien que sea cercano a él, que definitivamente diga, mira, ya, o sea, no puedo, ¿sí? Consumo de sustancias psicoactivas por parte de la persona. Esas son las claves de que alguien ya puede estar necesitando dentro del equipo de trabajo como una orientación adicional. Bien, entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Estos son los 10 factores que nos van a ayudar a gestionar la salud mental dentro de los equipos de trabajo y en la organización, que son claves para que podamos fomentar la salud mental dentro de nuestros grupos de trabajo. Bien, con eso entonces quería dejarles el día de hoy estos 3 artículos. Más que artículos son portales web para que ustedes se entren a curiosear qué hay. Está el Observatorio de la Salud Mental, está el capítulo de salud mental de la página de la Organización Mundial de la Salud y también uno que hay en la Organización Internacional del Trabajo. En efecto, este que les estoy poniendo acá, este vínculo, va a un artículo que es ya hablando francamente sobre cómo está la salud mental en el lugar de trabajo. Me pareció muy interesante. Consúltenlos, cacharreen un poquito dentro de estas páginas, vean qué otros artículos hay, porque en efecto, hablar de salud mental significa también hablar de qué está pasando en el mundo y poder entender ya a nivel global el impacto, las implicaciones
que todos los cambios recientes que hemos estado viviendo han tenido sobre la salud mental de cada uno y de los colaboradores. Entonces, la invitación es a esa, que no solamente leamos estas páginas así como están, sino que las consultemos, como también para mantenernos informados en este mes de la salud mental. Entonces, los invito a cuidar su salud mental, a promoverla, a hablar de estos temas con sus equipos y con sus familias, y a comencemos a trabajar un poco más por el cuidado y la prevención en términos de salud mental. Gracias a todos, que tengan una muy buena tarde. Pasemos entonces al sondeo para ver ya cómo quedamos al final y poder cerrar entonces nuestra actividad de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora. Claro que sí, vamos a hacer el sondeo para ir cerrando entonces con la primera pregunta. La salud mental en países de altos ingresos tiene A, 43% de presupuesto sanitario, B, 2% de presupuesto sanitario o 15% de presupuesto sanitario. Por favor, seleccione la respuesta correcta desde rayas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 78% nos dijo 43% de presupuesto sanitario, 8% 2% de presupuesto sanitario y 14% nos contestó 15% de presupuesto sanitario. Doctora, ¿cuál es la respuesta correcta? Bien, la respuesta correcta es 43% de ingresos en los países de alto ingresos, perdón. Recuerden que nosotros tenemos el 2%, por eso la invitación es a pensar de qué manera podemos darle más importancia a la salud mental en nuestro país actualmente para mejores recursos para trabajar en política pública. ¿Listo? Doctora, gracias. Vamos con la segunda pregunta. En 2021, presión A, incluido su incidencia. B, continúa ocupando la principal posición en los mentales. Es más frecuente en mujeres. Por favor, nuevamente, la respuesta correcta es resultados. %, su incidencia, 2% nos dijo ocupando las principales en los trastornos mentales y el 7% dijo es más frecuente en hombres que mujeres, doctora. Muy bien, aquí la respuesta correcta es que en efecto la depresión sigue siendo de los principales trastornos que están allí, puntuando alto en las escalas, no ha disminuido y es más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Listo? Gracias y vamos con la pregunta. El primer paso de una gestión organizacional con salud mental es A, establecer por política mantenimiento de la salud mental, B, el diagnóstico precoz, C, fomentar inteligencia emocional en el equipo o D, personas a servicios de salud mental. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver los resultados. 75% dijo establecer por política mantenimiento de la salud mental, 4% el diagnóstico precoz, 18% fomentar inteligencia emocional en el 3% para las personas a servicios de salud mental, doctora. Muy bien, entonces en esa pregunta la respuesta correcta es lo primero y lo más importante para arrancar es tener clara cuál es nuestra política de salud mental, que desde la alta dirección descienda la importancia de mantener procedimientos claros y pautas claras para cuidar la salud mental. De ahí arrancamos para todo lo demás. ¿Listo? Perfecto.
Bueno, doctora Dayana, gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy en este espacio importante para todos nuestros asistentes, como siempre, temas que nos competen definitivamente. Nos vemos entonces en una próxima, doc. Gracias a todos. Feliz tarde. Hasta luego. Claro que sí, doctora, también para ti, feliz tarde y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar, donde encontrarán el cronograma para que se inscriban y participen de la programación. Que tengan feliz tarde, los dejamos con el video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? Sí. Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.